¿Cómo estás, Pisu? Muy bien, feliz viernes, feliz de verlos. Viernes. Y listos para hacer música. Y me fascina esa cuestión. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Muy Ya, bien. muy contentos de que es viernes, sí, pero Sí. de que nos vas a enseñar a interpretar algunos instrumentos de manera muy moderna. Digital. Es que hay dos temas ahora que hemos estado hablando de música. Oía incluso cuando venía en camino y venía viendo el programa que Karen estaba comentando cuestiones alrededor de la música, cómo en la ciudad y todo esto. Entonces, les voy a compartir ahorita un par de aplicaciones, pero antes vamos a dividirlo en dos partes. La posibilidad que tenemos hoy de escuchar música, ayudados por supuesto con nuestros dispositivos, ha cambiado radicalmente en muy poco tiempo. Es decir, hasta hace poco tiempo, una escena muy clásica de alguien que era melómano eran cajas de leche, de plástico, que tenían el tamaño perfecto para guardar LPs. Aquellas ¿Cuántos de ustedes están en este momento volteando a ver en sus casas y diciendo, sí, todavía el bulto me estorba, o los varios bultos de cajas de leche me estorban? Hay jóvenes a los que ese era prácticamente las paredes de nuestro cuarto, ¿no? Y el espacio que quedaba muy reducido. Después pasamos a una época en la cual la música la representábamos en términos de coleccionarla en discos duros. Estábamos en la época del MP3 y bajábamos y bajábamos y bajábamos canciones de donde las encontrábamos y guardábamos discos. Yo también tengo todavía varios discos duros. Pero ubiquen lo poco práctico y lo poco conveniente de cargar una caja de leche para irte a una fiesta. O cargar tus discos duros para irte a una fiesta. Conectar y es un rollo. Por supuesto, por no mencionar el vaso de refresco que caía encima del disco duro mientras platicabas. ¡Qué buena rola! Y se acabó. Y ahí se acababa la tu fiesta. colección de 10 millones. Exactamente, ahora con la llegada de Internet y con el uso de las tecnologías de información, bajar canciones, prácticamente se ha convertido en una cuestión ya so last year. No, ya, o sea, No es que haya pasado de moda, es que todo en realidad deja de hacer sentido en guardar físicamente música en mi cuarto. muy del año pasado. Quiero como traer dices. todo aquí o quiero traerlo todo en mis dispositivos. Así es. Y hoy tenemos Y a distintas voluntad. opciones, por supuesto, y a voluntad, pero además todavía mejor. Hoy puedo pagar el equivalente a 100 pesos al mes en distintos servicios de música, es como el precio estándar o promedio. Y puedo acceder a toda la música que se me antoje, toda la música que pueda escuchar. Puedo ponerle play a principio de mes, ponerle stop al final del mes y no tengo ningún tipo de cargo adicional. Por no considerar además que tengo acceso a discografía o a música, opciones de música Por un 1000 mes. veces Es más grande infinita que la que ya, podrías haber tenido. Pisu, Exactamente. es Tú tenías un montón de música en la nada, porque Claro. literalmente está, entre comillas, en la nada, Sí, ¿no? es un Pero te poco puedes ir a etérea la Canadá corriendo. sensación. Aquí a Y no se China, te acaba. exacto. Sí. Hoy tenemos distintos servicios para ustedes, para que ustedes puedan seleccionar dependiendo de lo que más les guste. Hay servicios gratuitos, por ejemplo. Spotify, que es un servicio de música, tiene una opción gratuita. El intercambio es que te van a poner algún anuncio cada 2 canciones, pero esto te permite que el costo sea prácticamente cero para que puedas escuchar la música que quieres. Y a partir de estos 100 pesos mensuales están Spotify, están Tidal, está RedTube, que es el servicio de YouTube de pura música. Recuerden que empezamos a usar YouTube como un MTV personalizado. Llegabas y pedías una canción. Así es. Encontrabas el video, pero en realidad lo que hacías era poner la música. claro. Bueno, YouTube se dio cuenta de esto y creó un servicio en el cual puedes pagar al mes y no te va a dar videos, lo que te va a dar es las canciones. O sea, sí te da el video, ¿no? Sí te da el video, puedes- pero en realidad sabe que lo que estás es escuchando la música. Puedes apagar tu teléfono y seguir escuchando lo que antes Claro, no pasaba. con una gran ventaja, a Eso. diferencia de otros servicios de música. En el caso de RedTube te encuentras múltiples versiones de la misma canción. Mezcladas y que todo es ahí. una maravilla. Que no las vas a eso. conseguir. No, No hay discografía. no la vas a conseguir en otro lado. Ahora, por ejemplo, a los clavadazos de la alta definición en términos acústicos, del hi-fi. Sí, dime. Está, exactamente, señor. También creo. Hay un producto que se llama Tidal, que es un servicio de música muy similar a Spotify, pero en este caso Tidal está muy concentrado en entregarte, una colección musical un poco más selecta y más orientada a quienes son fanáticos de la alta fidelidad, más que de traer Wow. música Que mientras casi se hacemos el escucha quehacer. como un disco de aquellos que guardábamos en Exactamente. la caja de leche. Por ejemplo, y por ejemplo, en el caso de todos los servicios para escuchar música en la nube, Sí. por ejemplo, tú comentabas ahorita de la calidad del audio, pero todos estos servicios tienen además alguna variedad en cuanto a que digas, ¿sabes qué? Spotify se clava más en ese tipo de música. Exactamente. Tal en ese tipo de música. O sea,
¿Hay variedad o todo tiene Casi de todo? todos los servicios hoy ya te ofrecen el tipo de música que te gusta escuchar. Todo de todo. Y más bien están los diferenciadores en esto que estamos comentando. ¿Te gusta la alta definición? Tidal es el indicado. Muy bien. ¿Quieres acceso a toda tu música e incluso un solo pago que cubra a varios usuarios de tu familia? Que esa es una gran ventaja. Por Sí, supuesto. está, por ejemplo, Spotify. ¿Quieres versiones raras de canciones? ¿Te gustan las versiones mix, las versiones mezcladas? Sí. RedTube es como la mejor opción porque ahí es donde vas a encontrar este tipo de productos. Y finalmente comentarle a nuestros usuarios, todo esto ha tenido mucho éxito y además al mismo tiempo ha logrado algo que había costado mucho trabajo antes en beneficio de los autores y es prácticamente eliminar la piratería. Los usuarios que contratan y usamos este tipo de servicios, estamos dentro de la legalidad, no estamos bajando contenido sin cosas por el estilo, ni mucho menos. Ahora bien, Sí. para quienes traemos la música por dentro Como y dije por ahí, fuera, de músicos, poetas y locos, y locos. todos tenemos Todos. Por supuesto. Y es por eso Oye, que hoy... te trajiste la orquesta. Bueno, traje los a la instrumentos orquesta. de la orquesta. A ver, enséñanos. Les quiero hacer una Y en eso viene pequeña toda la demostración. orquesta. No, yo- Porque mira, ahí tienen traes la tu- opción hoy de tu tener lira. instrumentos Es una guitarra muy eléctrica. similares a Guitarra eléctrica, instrumentos sí. reales. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿qué Está muy tanto bonita puede la foto, acercarse? Pisu. Escuchen esto, Ah, ¿es de verdad? pero mejor aún, No. puedo hacer las notas de la guitarra. A ver, ráspala. ¿Qué va? ¿Alguien canta de ustedes? Sí, a ver, Juan. No, yo. Más, Se Juan, acaba el venga. agua caliente. ¿Cuál Oye, estás ¿tiene otros tocando? instrumentos aparte de la guitarra? Tienes una guitarra, tienes una batería, por Piano. ejemplo. Tenemos piano, ¿Qué otro instrumento te gusta? una arpa. Guiro. Unas castañuelas. Un ukulele, ¿No tiene ukulele. castañuelas, Pisu? Unas castañuelas, no tengo unas, pero tengo una bataquita. A ver. Que no requiere de baquetitas, como dices. ¡Ey, palmas! Vamos. Venga todos. O sea, te puede literal Oye, pues traer- con esto, Pisu, ya estamos para viernes. Que ni digan, ya hicimos aquí nuestra fiesta. Exacto. Pero la realidad es que sí, pueden armarse una bandita y pueden aprender a tocar instrumentos con este tipo de aplicaciones. Les recomiendo que se den una vuelta por la tienda de aplicaciones de su preferencia y busquen el instrumento que les guste, piano, guitarra, ukulele, castañuelas, y es muy probable que se encuentren una aplicación similar a estas y puedan aprender además a hacer música. Que es una maravilla eso. Vámonos. Eso es todo. Eso es todo. Vámonos. Que tengan muy buen fin de semana. Gracias, Emilio. Llegando voy a bajar toda mi banda completa. ¿eh? Pongamos una rola juntos Va. de Capital Guitarra, batería, 21. le hacemos todo. Ya van. Me parece bien.